Estás escuchando El Rompeolas. Estás paseando por El Rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Pues muy bien, vamos a arrancar la jornada, justamente igual que la arrancamos la semana pasada. Tenemos ahí al otro lado a Ciro Molina. ¿Recuerdan a Ciro Molina? Víctima de abusos sexuales en la iglesia. Y voy a comenzar, porque a mí se me quedó grabado de la misma manera que comencé la semana anterior, ¿no? Hablábamos del café, ¿se acuerdan? Que yo les dije que estamos en la hora justa del café, ¿no? De que ya no habíamos tomado un café, que nos tomamos ahora el segundo café de la mañana, ¿verdad? Pero que había una persona que el olor al café no lo podía soportar, ¿no? Y esa persona es Ciro Molina. ¿Por qué? Pues porque le recordaba los abusos que cometía contra él el cura de su pueblo, que se acercaba a él, lo sentaba encima de su pierna, y de allí, pues, en fin, una de las cosas, el olor a café que tenía el cura, ¿no? En fin, Ciro siempre ha dicho que no se ha hecho justicia y que es un auténtico superviviente de esos abusos sexuales. Vamos a retomar la conversación del otro día. Ciro, muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia. Buenos días, buenos días. Bueno, pues recordando aquello que yo te lo estaba comentando el otro día, se me había quedado grabado, ¿no? ¿Sabes? Sí, se me había quedado claro, grabado. para que veas tú hasta qué punto el tema de los abusos porque te condicionan, ¿no? Es decir, igual que a lo mejor los olores de tu infancia, cuando lo vuelves a oler de mayor, te traen buenos recuerdos. Sí. Pues a mí el que del café durante mucho tiempo me recordaba a mi agresor. Claro, fíjate, Ciro, que tú comentabas, recuerdo que me dijiste el otro día, dice, no, yo no tomo café porque no me gusta, pero claro, evidentemente yo luego pensando, digo, ¿cómo te va a gustar? Entonces, a mí que me encanta, no digo contra, una de las cosas que no se le puede perdonar a alguien que te haya quitado el tema del café de la cabeza, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Claro, es que precisamente en ese tipo de cosas es en las que hay que trabajar porque claro, siempre se habla de lo que pasó, ¿no? Pero pocas veces se habla de las consecuencias que te deja esto, ¿no? O te dejan ese tipo de cosas. Entonces, está pasando un avión por aquí, que entonces esos son los trabajos que hay que hacer en terapia, es decir, todos esos condicionantes que te deja ese tipo de situaciones, esos traumas o condicionantes, ¿no? Pues es lo que tú, cuando eres mayor, pues tienes que trabajar para que no te recuerden a esas situaciones. Por ejemplo, Ciro, ¿qué tipo de lastre, pues, de herida? Mira, por ejemplo, a mí me toca en el muslo, a mí me toca en el muslo izquierdo y mi muslo brinca. ¿Por qué? Porque era el muslo donde él me sobaba, normalmente era ese muslo. Entonces, bueno, y en ese muslo fue donde sentí su pene duro. Una vez que me sentó encima de él, pues sentí el roce ahí, ¿no? Cuando ya... Entonces son ese tipo de situaciones las que tienes que tú primero determinar o decir esto y sobre todo trabajar la reacción ante esas situaciones o situaciones que sean similares, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, tu pareja te toca el muslo o es cariñoso contigo y lo hace porque te quiere, ¿no? Entonces tú tienes que estar constantemente recordándote que esas cosas pues son buenas, que eran malas con él, pero que entonces ahí... ¿Y cómo después en mí no, pero por ejemplo yo conozco compañeras que están en la asociación de infancia robada que hay mujeres que toman 20 y pico pastillas al día con 50 y pico de años porque fueron abusadas. Entonces yo no he llegado a ese extremo, ¿no? Pero se producen disociaciones, situaciones en las que el cerebro desconecta de la realidad y te puedes pasar, en el caso de esta mujer, por ejemplo, se puede pasar 3 días como si estuviera en un estado vegetal, ¿no? Y claro, eso te lo cuentan y no te lo crees hasta que lo ves, ¿no? Entonces, son sobre todo consecuencias a ti de tipo conductual,
de tipo comportamental, ¿sabes? Ahí es donde más se cuela, por ejemplo, el insomnio que tú estés durmiendo por la noche y de repente te vengan esas situaciones y te despiertes nervioso, con ansiedad y pensamientos recurrentes, también es otro tipo de cosa que se te queda, el estrés postraumático, es decir, estás bien, pero después tienes un bajón, después vuelves a subir, después tienes un bajón, ¿sabes? Eso se te va yendo con el tiempo, y a medida que vas pasando el tiempo y que vas resituando las cosas, cuando empiezas a tener una mayor estabilidad emocional, empieza a venir mejor, pero no sé, esas son las consecuencias más graves. ¿Sabes? Te lo pregunto, Ciro, porque y tienes que reaprender de nuevo, ¿no? Tienes que reaprender a que no todas esas situaciones son negativas, o no todas esas situaciones te van a hacer daño, sobre todo cuando las vives con personas que sí realmente te quieren y te respetan, ¿no? Entonces, yo te digo esto, Ciro, porque me parece súper interesante que pongas sobre la mesa este tipo de cosas, porque a lo mejor se habla en fin, del abuso, etcétera y tal, pero es que me parece a mí como que queda muy por arriba, o sea, hay que profundizar. ¿Y qué pasa ahí? Pues lo que pasa es que yo por la noche no puedo dormir, lo que pasa es que mi pareja no me puede tocar, lo que pasa es que, ¿sabes? Entonces, todo ese daño cerebral, digamos, psicológico que tienes metido en la cabeza, o sea, tendría que ser un trabajo terapéutico importantísimo de desaprender para poder volver al equilibrio, ¿no? Tú date cuenta que esas cosas las vives cuando tu cerebro se está formando, entonces tú tienes que decirle a tu cerebro que, o sea, tienes que reaprender lo que tú dijiste ahora, ¿no? Tienes que reaprender a decirle al cerebro pues que hay situaciones que en su momento representaron un peligro para ti porque no eran normales, pero por ejemplo que una pareja sea cariñosa contigo, pues eso no es malo, eso es bueno. Entonces a tu cerebro le tienes que enseñar a distinguir las situaciones buenas y las situaciones agradables sobre las que no lo hacían. Y claro, el mayor daño de todo esto son las consecuencias físicas y psicológicas, ¿no? Las somatizaciones del estrés, el insomnio y todo esto que estamos hablando, lo más grave. Claro. Porque son cosas que duran de por vida. Claro. Tú tienes que aprender a desprogramar el cerebro. Y volverlo a programar, es decir, que digamos a resetearlo y a, ¿sabes? Sí, claro. Yo me imagino que tiene que ser tremendo. Ciro, tú el otro día comentabas y lo habíamos dejado un poco ahí, cuando, en fin, que había gente en fin, que no todo el mundo apoyaba la historia, que había gente que se había echado para atrás a la hora de denunciarlo. Tú habías llegado incluso al pleno de la Laguna a exponer el tema, no todo el mundo había apoyado la historia. En fin, yo me gustaría que retomaras un poco por ahí y hasta llegar al punto en el que el obispo te enfrenta o hace lo posible para que tú y el cura se vean. Sí, no, vamos a ver, eso surge cuando lo del pleno de la Laguna fue porque entendía que lo del pleno podía, precisamente una de las cosas que estamos planteando las víctimas son actos de reparaciones, puesto que no puede haber justicia penal o civil porque los delitos han prescrito o los agresores, los victimarios han muerto, pues entonces se tienen que llevar a cabo unos determinados actos públicos para que de alguna manera se reconozca ese dolor, se reconozca esos hechos y decirle, bueno, pues nosotros estamos con ustedes, cuenten con nuestro apoyo, no están solos, etcétera, ¿no? Entonces en esa línea fue lo que se planteó la moción del pleno. La moción pedía el cese del obispo porque el obispo actual Bernardo pues mantuvo a este sacerdote del 2005 hasta el 2014, lo mantuvo en el cargo. En el 2014 yo presenté una segunda denuncia, entonces cuando se le suspende cautelarmente y cuando venía la expulsión de Roma, pues el cura decidió salirse de cura, es decir, eso no es justicia, porque al final pues no tuvo ninguna consecuencia canónica, ¿no? Entonces ese cura está en su casa escribiendo homilías en internet, en un blog y cobrando una pensión. Entonces eso no es justicia. Entonces en ese pleno que se pedía reprobar al obispo por haber encubierto a este cura, pues entonces yo lo que hice fue intervenir y contar todo lo que a mí me pasó de una manera creo que fui correcto y bueno, intentando ser lo más respetuoso posible. Y entonces esa moción no salió adelante.
¿no? Porque, bueno, coalición PP y PSOE pues no quisieron, porque bueno, al final pues aquí la política, la Iglesia tiene todavía mucho poder en la política, o en los políticos. Entonces no se hizo, pero yo creo que ese día se consiguieron muchas cosas, es decir, se consiguió abrir un tabú, que se hable del tema, se consiguió que el honor de mi madre, que está fallecida, pues de alguna manera lo recuperara, ¿no? Entonces, todo eso va en la línea de la reparación, ¿vale? Y después, cuando yo presento la segunda denuncia, una de las cosas que le pedí al obispo fue que yo quería sentarme con mi agresor, con Carmelo. Yo quería preguntar, y claro, ¿por qué? Porque yo tenía que preguntarle a él por qué me hizo eso, ¿no? Y entonces el obispo pues accedió a ello y hubo un proceso canónico. Y entonces cuando Carmelo estaba delante de mí, pues yo le conté todo lo que yo había sufrido, todo lo que supuso para mí, lo que había vivido, lo que supuso para mi madre, que falleció a los 4 años de denunciarse los hechos, etcétera, ¿no? Y sobre todo le dije, esta mochila que he llevado cargando durante muchos años no es mi mochila, es tuya, ¿no? Entonces aquí te la dejo tal. Y entonces aproveché y le pregunté, porque era una pregunta que a mí en las noches de insomnio me reconcomía, me provocaba mucha ansiedad, era el por qué tú me hiciste eso, ¿no? Y cuando yo se lo pregunté por qué tú me hacías esto, pues él me respondió que lo hacía porque me quería. Entonces ahí te das cuenta que él no tiene conciencia, no es consciente de que ha hecho daño, no es consciente de que ha cometido el delito. Y claro, eso entra dentro de un perfil psicopático, ¿no? O sea, una persona que no es consciente de eso, que te diga que te quiere y que te lo hace porque te quiere, pues tú me dirás cómo podemos definir a esa persona, ¿no? Hombre, pero vamos a ver, aquí tenemos que a ver quién te lo está diciendo, qué ha hecho, cómo no va a ser consciente, no es consciente de lo que te estaba haciendo. No, porque si no la respuesta de él hubiera sido otra. Pero cuando él dice te hacía eso porque te quería, lo está justificando. Sí, bueno, claro. Entonces él lo ve bien. Bueno, en la conclusión, él lo ve bien, no sé pero si bueno, quiere, y él lo ve bien, pero y el resto de toda la comunidad, eso lo ve como lo ve él. No, hombre, él sigue teniendo amigos en Tejina y hay amigos suyos en Tejina que siguen apoyándolo, o sea, me imagino que los cómplices pues ¿Y lo verán bien, ¿no? ¿Y qué le dijiste cuando te dijo eso? No, yo me quedé. Porque claro, yo me quedo ahora que te estoy escuchando, me quedé en shock también, ¿no? Yo me quedé flipando. Yo en ese momento lo que sentí fue una profunda, ni siquiera fue rabia, fue una profunda decepción y una profunda incomprensión, ¿no? Es decir, o sea, le estoy diciendo esto, le he dicho durante un montón de minutos, porque estuvimos hablando pues más de media hora, creo. Le estoy diciendo todo esto y sin embargo él no es capaz de decir, bueno, eso no tenía que haber pasado, lo siento, te tenía que haber cuidado. Pues esa no fue la respuesta de él, la respuesta fue, te hacía eso porque te quería. O sea, un hombre que en ese momento tenía 50 y pico años, yo tenía 9 años, 15 años, 12 años, 13 años, pues un hombre de 50 y pico de años le dice eso claro, yo ahora soy adulto, ¿no? Pero cuando él me hacía eso, él tenía 50 y pico años. Pues no hay cómo se te queda el cuerpo. Pues mira, entonces, sí. Nosotros el otro día, pero claro, nosotros ahora nos estamos moviendo, ¿no? A través de el miércoles estuvimos en el Congreso de los Diputados. Eso te quería preguntar. Varias asociaciones de infancia. Yo fui con Infancia Robada, ¿no? Y nos reunimos con varios grupos políticos, con el PP, con el PSOE, con el Esquerra Republicana, con Bildu. Ahora la próxima semana, los próximos días tendremos telemáticas con el PNV y con Sumar, porque ese día había pleno e incluso yo intenté reunirme con la diputada Coalición Canaria, pero había pleno, ella tenía que intervenir en el pleno, tenía que contestarle la ministra y tal, entonces pude irme con la secretaria pero no con él, y lo que estamos planteando es, ahora tenemos que enviar determinadas cuestiones, ¿no? Determinadas propuestas, para que esas propuestas sean estudiadas en la Comisión de Infancia, de tal manera que cuando esas propuestas se debatan, pues esas propuestas se conviertan en ley.
Por eso hemos acudido al Congreso de los Diputados, que es donde está la soberanía y donde se puede legislar, precisamente para evitar cosas con las malas que a mí me sucedieron. ¿Qué se está proponiendo? Por ejemplo, que el tema de la prueba presconstituida pues se alargue hasta los 18 años, que se creen juzgados específicos como el que hay en Las Palmas, porque eso no está regulado por ley, sino dependiendo de la demanda lo haces o no. Entonces que se regulen, se creen juzgados específicos para que aborden los temas de abusos en la infancia. Es decir, un penalista o un ordinario no puede juzgar de la misma manera o no puede atribuir de la misma manera un robo o un... Oh, qué pena, se ha cortado. Vamos a intentar retomar de nuevo la conversación con Ciro. Para toda aquella gente y escuchantes que estén en este momento en directo, decirle que estamos en el Rompeolas, estamos hablando con Ciro Molina, víctima de abuso sexual en la iglesia, y nos estaba comentando cómo precisamente esta semana pues habían tenido unas reuniones en el Congreso con diversos partidos políticos, desde el Partido Popular, el PSOE, Bildu, en fin, con todos ellos, pues para hablar precisamente del tema de los abusos y de las propuestas que iban a hacer. Vamos a ver si tenemos la oportunidad y podemos contactar de nuevo con Ciro. Vamos a ver, ¿ya está? ¿Sí? Ah, vale, no. Todavía parece que no. Bueno, pues eso es lo que le estaba comentando, ¿no? De que vamos a ver si podemos contactar con Ciro para poder, pero que nos remate un poco la situación que nos estaba comentando, ¿no? Y bueno, en fin, yo también me he quedado flipado un poco con lo que dice, ¿no? Con lo que le dijo el cura, ¿no? Cuando se encuentra con él, es que yo te hice eso porque te quería, ¿no? Tremendo, ¿no? Y él dice Ciro que él se quedó flipando, yo me quedé flipando, dice, es la palabra exacta de él. Bueno, pues parece que hay algún que otro problema para contactar. Vamos a poner música, José Luis. Vamos a ver si podemos hacerlo. Las cosas que tenemos en fin, que nos tenemos que tropezar. Y otro tema también interesantísimo, ¿no? El sentido de cómo cómo él tiene esas heridas de toda la vida, precisamente por esa herida psicológica, ¿no? Que deja todo eso. Ya parece que está Ciro. Ciro, sí, parece que ahora ahí estamos. Se cortó, se cortó. No sé, en la conversación, en el momento más interesante se cortó. sí, bueno. No, todo pues, interesante. Que entonces nos estamos moviendo, porque claro, el pasado no lo podemos cambiar, lo que podemos cambiar es el presente y crear un futuro por lo menos más seguro para los menores, ¿no? Porque estas situaciones siguen pasando y estas situaciones lamentablemente no se van a acabar. Es decir, es como los robos o la delincuencia, siempre va a estar ahí, hay que estarla combatiendo, ¿no? Entonces nuestras acciones están yendo por la línea de si estas cosas vuelven a pasar, pues que pasen en menor medida. Si esto son cosas fortuitas, pues que se sepa distinguir, identificar. Pedimos, por ejemplo, que en los centros escolares haya psicólogos que sepan detectar este tipo de situaciones. No solo un orientador, porque un orientador a lo mejor no está especializado en una psicología. Pedimos lo que te comentaba antes, que se creen juzgados específicos con juristas y con jueces y con fiscales especializados en estos temas, porque estos temas hay que abordarlos a la hora de juzgarlos, a la hora de acompañar a la gente, se tiene que abordar desde un punto de vista diferente. No se puede poner toda la carga, toda la responsabilidad en la víctima, en la que está denunciando. No se puede condenar a la víctima, ni tiene ¿sabes? Es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que eso se aplica, por ejemplo, en temas de violencia de género. Entonces estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que, por ejemplo, si un menor denuncia los delitos, pues que no que se le preste asistencia a través de los servicios sociales de la laguna, del ayuntamiento y asistencia psicológica, no hasta que cumpla los 16 años, porque después cumple los 16 años y se desentiende todo el mundo de él y a lo mejor esa persona todavía no está capacitada para continuar solo, ¿no? Entonces que eso se amplíe hasta el momento. Por ejemplo, en mi caso yo sacaba 7 sobresalientes antes de pasarme todo este tema. Yo hasta que no tuve los 23 o 22 años yo no volví a retomar seriamente los estudios. Entonces que esos acompañamientos o esos seguimientos se hagan hasta que realmente la persona sea capaz de valerse por sí mismo, de continuar por sí misma, porque claro, eso lo va a acompañar toda la vida, pero en los primeros años, por lo menos los primeros 10 años,
esa persona tiene que tener un acompañamiento. Hay personas que son abusadas que no tienen ningún recurso para ir a la vía penal o para ir a juicio o para pagarse un psicólogo de 70 euros, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que creemos que deben de recogerse e incorporarse en las leyes para, con el tiempo, que este tipo de situaciones pues se aborden de la mejor manera. Cuando a mí me pasó, ni siquiera la iglesia tenía un protocolo de actuación, y en eso se justifican ellos, ¿no? Para decir, bueno, es que no sabíamos cómo actuar, es que vamos a ver, aunque no sepas cómo actuar, tienes que hacer algo. No, lo que no puedes es premiar. No creo que tu caso fuera el primero. Claro, y el mío no era el primero, como hablamos el otro día, ya ese tío llevaba haciendo las cosas, los abusos durante los 20 años anteriores, ¿no? Entonces, mi caso es paradigmático, creo que por eso, ¿no? Porque me pasa porque nadie hizo nada. Segundo, me pasa porque la iglesia lo sigue encubriendo. Y tercero, porque por el silencio, ¿no? O sea, claro. Y sobre todo la falta, el terrorismo social, yo creo que también es lo destacable, que de todo esto estuvimos hablando con la gente que te comenté antes, que uno siempre se critica con facilidad a los políticos y tal, pero yo tampoco quiero hablar desde el punto de vista de haberme dejado impresionar, pero hay gente en la política que realmente quiere hacer cosas, y hay gente en la política que está dispuesta realmente a trabajar para que estas cosas se persigan, y ¿sabes? Vale. No todos los políticos son iguales, no todos los políticos van a robar, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde entran pues asociaciones como las que estoy yo, ¿no? Es decir, si las personas que tienen esas inquietudes o quieren luchar por eso se unen, se juntan, se coordinan y tal, se pueden hacer cosas. Muchas veces queremos delegar en los políticos responsabilidades que también son nuestras, ¿no? Entonces yo, mi pasado no lo puedo cambiar, y esta historia me va a acompañar hasta que yo me muera, ¿no? Pero ya que eso es así, pues por lo menos lo que se pueda hacer, o lo que esté en mi mano, o lo que yo pueda aportar, o lo que podamos aportar, pues hacerlo bien. Pero y conseguir cosas concretas. No todo el mundo lo hace. Que tú has sido muy valiente en el sentido de dar el paso. Mira, una cosa que nos quedan 2 minutos para que me lo cuentes. Mira, ¿qué papel, porque estamos hablando, qué papel desarrolla después el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, cuando después de esa reunión que tú tuviste con él, que él te dice que te quiere? Porque a mí yo no sé lo que opinas tú, pero a mí me recuerda cuando como el típico maltrato de género, claro, tal, y te dice, no, yo le pegué, o yo la besé, o yo le hice porque era mía, ¿no? O sea, y como era mía, yo te digo, yo te quiero. Entonces, ¿pero cómo que me quieres? ¿Cómo que es eso? Porque me quieres, me haces todo esto y no pasa nada. Es lo que yo quiero decirte. ¿Qué pasó después? ¿El obispo hizo algo aparte de reunirlos ustedes? El obispo lo suspendió cautelarmente, pero porque ya estaba obligado a hacerlo, porque ya habían cambiado la directriz de la Santa Sede, lo suspendió, efectivamente lo suspendió. Pero el obispo no ha reconocido los hechos públicamente, ni ha pedido perdón públicamente, ni se ha hecho cargo públicamente del dolor de nuestra familia, o del mío, ni de todos los chicos que fueron abusados por Carmelo. Y eso es lo que estamos reclamando. Y usted públicamente reconoce esto, que no va a ir a la cárcel porque esos delitos están prescritos, lo reconoce públicamente y pide perdón y se rasga las vestiduras sintiendo el dolor de las víctimas, o usted dimite. Por eso estamos pidiendo la dimisión. El obispo podía haber actuado en el 2005 cuando se dio al episcopado, y el obispo desde el 2005 hasta el 2014 lo mantuvo de cura. El obispo ha actuado porque yo he estado detrás obligando y presionando. Entonces dime tú a mí, pues que a mí no me vale con que ese cura no sea cura, no es cura porque lo decidió él, porque él se fue. La iglesia no lo expulsó en ningún momento. Ese tío sigue escribiendo homilías. ¿Qué justicia es esa? Sí. Entonces yo lo que quiero, sobre todo por la gente que lo sigue defendiendo, y sobre todo porque el daño fue público, no fue un rollo privado, es que la iglesia en Tenerife diga, bueno, pues reconocemos estos hechos, porque ya lo reconocen en el informe en el informe que hizo el abogado que te dije el otro día, el de Cremades y Calvo Sotelo. Ahí mi caso está reconocido. Entonces lo que tiene que hacer Bernardo es eso, salir públicamente y decirlo, oye, pues esto fue así, esto pasó, no estuvimos a la altura, no hicimos lo correcto, no denunciamos al cura, porque ellos tenían la obligación de también denunciarlo, no solo los agredidos, y ellos no hicieron nada de eso. Entonces esa es la responsabilidad que yo tengo, y un hombre se viste por los pies, y si uno hace algo mal, lo reconoce
públicamente y dice, oye, pues, y ya está, no, aquí no vamos a tirar piedras contra nadie, no vamos a decapitar a nadie, no, o sea. Claro, y más quien se dedica a predicar precisamente eso, ¿no? Claro, que Ciro, se nos fue el tiempo. Mira, perdona, ellos predican mucho de la dignidad de las personas, pero es que no tienen ni idea lo que es la dignidad de las personas, porque con nosotros se ha vulnerado completamente. Total. Vale. Oye, muchas Ciro, gracias, Javier. vale. Gracias a ti. Mira, te dejo el campo abierto porque sí me interesa más también otro día. Sí. Tocamos el tema de la infancia robada, que es muy importante, no solamente ya tu caso, sino que ya que tú llevas aquí la responsabilidad en Canarias, creo, ¿no? En Canarias. Sí, pues entonces. Y Javier, si alguna persona en todo lo que es el sur de Tenerife fue en algún momento abusado sexualmente por Carmelo, pues que se ponga en contacto conmigo, que se ponga en contacto con el defensor del pueblo de infancia robada, ¿vale? Carmelo, que recordamos que fue párroco. Arona, Vilaflor, Granadilla, Charcolpino, y en La Gomera también, en San Juan, ¿vale? En Vallehermoso era. Sí, en Vallehermoso también estuvo, sí, en La Gomera, ¿vale? Pues nada, Ciro, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta siempre. Chao. Bueno, pues entramos en el primer tema musical. Después